Esta clase va a ser una breve introducción a ciertos motivos que vamos a encontrar en la novela de Stoker eh, y algunas referencias a ciertos mitos que vienen de muy remoto. Quise comenzar la serie con este grabado que es de Durero, de principios del siglo XVI, del murciélago, ¿no? El murciélago que va a aparecer repetidamente asociado a el conde Drácula, ¿no? A la cuestión vampírica. Bien, Durero va a repetir la aparición de este animal en uno de sus más conocidos grabados, que es Melancolía I. Y ahí lo ven al vampiro sosteniendo el título del grabado, Melancolía I, y emergiendo de las tinieblas hacia la luz, ¿no? Es decir, una cuestión, si queremos, excepcional para este animal que es un animal de la oscuridad. Y asociado al tema central del grabado, que es la melancolía, también quizás nos dé una referencia hacia ese tema que también muchas veces está asociado con Drácula, que es esa melancolía que lo habita, ¿no? Esa imposibilidad de saciar su deseo como todo melancólico, ¿no? Es decir, melancólico que siempre está habitado por el dolor de la pérdida, una pérdida a la que no le puede poner nombre y por tanto siempre es eterna búsqueda. El mito de los vampiros tiene orígenes muy remotos y está presente ya en las culturas mesopotámicas, griegas, romanas, etcétera, ¿no? Es decir, se asocian con diferentes significados. Lo encontramos simbolizando el conocimiento del oculto, ¿no? De la información secreta. También con el impulso a desarrollar las intuiciones y habilidades psíquicas, aquellas que no emergen a la superficie. Se asocian con los sueños proféticos, con las dimensiones espirituales, pero también con estados de alerta, ¿no? Acerca de lo misterioso y de diferentes maneras asociadas al renacimiento físico o espiritual. También se los relaciona con la madre tierra, ¿no? Con esto habitar las cavernas como en los espacios inferiores y oscuros, como si fuera el vientre de la naturaleza. Se vinculan con los ultramundos, ¿no? Es decir, con ese impulso a confrontar los demonios internos, las oscuridades, los miedos que nos habitan. También se vinculan con la muerte, ¿no? Es decir, con la muerte no siempre literal, con la muerte que también se puede expresar en ese abandono del yo anterior, ¿no? De los miedos que paralizan, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido también se relacionarían con lo que dije antes, ¿no? Con los mitos de renovación, de renacimiento. Una consolidación moderna del mito de vampiro se va conformando en el sur de Europa del Este, en el siglo XVIII, ¿no? Es decir, mientras avanza el iluminismo y la ciencia de la razón, también, digamos, surgen estos otros mitos que se relacionan con lo secreto, con lo oculto, si queremos, con lo irracional. En esta región, Europa del Este, siempre había existido una tradición oral al respecto, una serie de sucesos acontecidos en esa época, a principios del siglo XVIII, y estudiados por médicos y recogidos en informes oficiales también, que dio forma a la imagen del vampiro tal como ingresa, por ejemplo, en el relato de Polidori. Uno de esos informes, que pasó a ser muy reconocido, es Visum et Repertum, que fue escrito en 1732 por el doctor Johannes Flückiger.
Durante el siglo XVIII sucedieron dos extrañas epidemias en la región de los Balcanes. La primera, que data precisamente de 1727, en el pueblo de Medgevia, en Serbia, y la segunda en 1732, cerca de Belgrado. Según los informes de la época, se habían producido una serie de muertes inexplicables, tanto de personas como de animales, y entre la población había corrido el rumor de que eran debidas al ataque de vampiros. Ante la alarma social creciente, el alto mando de Belgrado le encargó la investigación de estos hechos a Flückiger, y el primer informe comunica que el elevado porcentaje de los habitantes de la zona sufría de fiebres, de náuseas, de dolores abdominales, de dificultades respiratorias, de punzadas y de una sed insaciable. No se podía identificar los motivos de la enfermedad y Flückiger, que era médico del ejército austríaco, junto con otros 3 oficiales, también médicos, es enviado a la zona, ¿no? Y tras su investigación escribe precisamente este tratado, este Visum et Repertum, visto y referido, ¿no? Que más tarde sería hecho público y, como dije, se convirtió en una suerte de bestseller. Ahora bien, Flückiger, al llegar a Medgevia, es advertido que un tal Arnold Paul, un soldado muerto hacía poco, había dicho que había sido atormentado por vampiros durante su estancia en Grecia con el ejército, y que para liberarse de eso se había visto obligado a tragar tierra de una tumba y a cubrirse con sangre. Bien, tras la muerte, los lugareños achacan 4 muertes más a este individuo en concreto y reclaman entonces protección. Ahora bien, como todo relato de terror amerita, al abrir el ataúd del tal Paul, Flückiger vio que el cadáver se encontraba sin signos de decomposición, cubierto con sangre fresca, y que las uñas y la piel de las manos y los pies se habían desprendido, pero que habían crecido otras nuevas. Al considerar que se trataba de un vampiro, procedieron a clavar una estaca en el corazón del cadáver, o cuasi cadáver, tras lo cual el cadáver soltó un quejido y sangró abundantemente. Después de esto decidieron incinerar los restos. Esto mismo se repitió con los otros cadáveres que pensaban que habían sido víctimas de Paole, que posiblemente se habrían contagiado. Y sorprendentemente se encontraron otros 13 cadáveres incorruptos que mostraban los mismos síntomas con sangre fresca. Tras finalizar, Flückiger regresa a Viena e informa al emperador presentando el famoso informe. Ahora bien, este informe, como dije, se hizo muy famoso, muy leído, y lo curioso de todo esto es que hacia fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, hacia fines del siglo XVIII comienza a fabricarse, a distribuirse, a venderse un kit antivampírico para todos aquellos que visitaran la zona de los Balcanes. Y al principio, las primeras décadas del siglo XIX, este kit tuvo realmente un gran éxito de ventas, ¿no? Y esto es antes de que se escriba el Drácula de Stoker. ¿Qué tenía este kit? Bueno, tenía un crucifijo, un rosario, ajo, una Biblia, estaca y masa para clavárselo, por supuesto, vampiro que uno podía encontrar en la zona, una pistola con balas de plata, agua bendita, espejo de metal irrompible, una daga y una hostia consagrada dentro de un relicario. Ahora, los kits más sofisticados y más caros también proveían de un microscopio para analizar la sangre vampírica, de un estetoscopio para ver si latía el corazón y ampollas con diferentes materiales.
Como pueden apreciar en estos kits, coinciden dos aspectos que estructuran la obra de Stoker: los métodos científicos más modernos y las creencias arcaicas que esos mismos métodos debieran combatir. Ciencia y superstición se unen para comprender y contener las acciones de una criatura cuya esencia participa tanto de lo natural como de lo sobrenatural, y también para contener los efectos. Así tenemos un crucifijo y un revólver, un rosario y un microscopio. Este eclecticismo que también surge de la desconfianza en la ciencia como único discurso que pretenda explicar y combatir este tipo de elementos. Por lo tanto, estos objetos tan disímiles como herramientas del saber son operativos en el universo de la novela, operativos para subrayar la contraposición entre lo que Drácula representa y el mundo con el que se enfrenta y por el cual será derrotado. Uno de los aspectos vertebradores de la novela, cuya trama, como quiere el género gótico, se genera a partir de la presencia de un pasado que retorna, ¿sí?, de lo arcaico, de un mundo arcaico y no tecnologizado, que vuelve sobre el presente y lo amenaza, ¿no? que se explica a partir de lo que para la ciencia serían elementos de lo irracional. Bien, fíjense que un par de años después de que Flickinger escribiera su informe, unos 7 años después de que saliera publicada la novela de Swift, Los viajes de Gulliver, donde se pelea con la ciencia de la Royal Society, aparece por primera vez en 1734 en el diccionario, en el Oxford English Dictionary, la entrada vampiro, ¿no? Es decir, hace ingreso esta palabra en el diccionario inglés. Y, entre otras cosas, la definición dice lo siguiente: se supone que esos vampiros son los cuerpos de personas muertas animadas por espíritus malignos que salen de las tumbas durante la noche y chupan la sangre de los vivos para destruirlos. Evidentemente, digamos, la palabra había tenido una cierta circulación como para hacerla ingresar al diccionario, siendo que hasta entonces, digamos, vivía en la oralidad de los cuentos y en las supersticiones. Los cuentos folclóricos acerca de vampiros, antes de que Polidori escribiera su cuento, estaban asociados casi exclusivamente a entidades femeninas corruptas, ¿no?, amenazadoras, o a seres abyectos que se manifestaban en lugares lejanos. Es a partir del texto que él escribe, de Polidori escribe, que ingresa a la literatura el vampiro aristócrata, ¿no?, el vampiro seductor, claramente inspirado en Polidori en la figura de Byron. Y tenemos entonces el vampiro del cuento, que es un ser que acude a los salones más exquisitos, que domina los códigos de la alta sociedad y que activa y pone en circulación los deseos más reprimidos de sus integrantes. Ahora bien, Polidori va a sentar las bases de lo que va a consolidarse luego con la figura de Drácula, de Stoker, ¿no? Es decir, logra reunir algunos de los elementos claves para descifrar a este tipo de monstruo. Vincula la amenaza latente que representa lo que viene de afuera, ¿no?, el extranjero, el desconocido, que irrumpe de pronto en el ambiente doméstico, que afecta a través de una sexualidad desbordada, promiscua, ¿no?, la integridad de la familia y del capital. El vampiro que ingresa entonces a los salones resulta exótico, resulta atrayente, seduce a las jóvenes casaderas, ¿no?, es decir, las corrompe, provoca que sus familias caigan en la ruina. Es esta fuerza poderosa que arrasa con el orden social, que arrasa con el orden moral y que pese a todo, o precisamente por eso, también atrae, ¿no? Y atrae, y acá tendríamos nuevamente, digamos, el concepto de lo abyecto en Cristeva, ¿no?, lo que se rechaza y lo que atrae al mismo tiempo. Atrae también porque enfrenta a esta sociedad a la que arriba, la enfrenta violentamente con este exasperado deseo de vivir, ¿no?, que desata los crímenes más ominosos, con una ansia de eternidad, podríamos decir, ¿no? Es decir,
ante la cual parecería eclipsarse todos los estrechos límites morales, sociales y biológicos de las leyes humanas. Bien, aquí unos cuantos motivos enfrentados que se desarrollarán más adelante. Bien, el vampiro se presenta máximamente como la representación de todo mal, ¿no? Es despiadado, es una criatura despiadada que atiende únicamente a sus intereses, que tiene apariencia de lo humano, pero que no lo es, que viene de afuera, que no es del todo natural, que no es un cuerpo singular, sino un cuerpo híbrido, ¿no? Que amenaza con el contagio, con la disgregación. Fundamentalmente es un depredador, ¿no? El depredador que se alimenta de la vitalidad de los humanos. Es algo tóxico, es algo contagioso que destruye esa fuerza vital de la comunidad de los humanos y arrasa con sus víctimas sin remordimiento, ¿no? Es decir, el código moral de los humanos no lo afecta. Como figura, el no muerto es absolutamente transgresora porque rompe las reglas habituales de funcionamiento y de significación del monstruo gótico, situándose en un lugar del entre, porque no puede ser separado por completo ni de la naturaleza ni de la cultura. Estar adentro y fuera al mismo tiempo erosiona toda frontera concebida como límite y pone en crisis las categorías morales, filosóficas, estéticas y políticas con las cuales se define la otredad que el no muerto encarna. Criaturas como el vampiro son dispositivos simbólicos que ponen de manifiesto las contradicciones culturales y psicológicas del sujeto moderno, que se debate entre el discurso secular científico y las emanaciones de un más allá que expande los dominios de lo visible. Quería leerles al respecto una cita de Judith Halberstam, que dice lo siguiente: el cuerpo del monstruo, de hecho, es una máquina que, en su modo gótico, produce significado y puede representar cualquier rasgo horrible que el lector proyecte en la narración. El monstruo funciona como monstruo, en otras palabras, cuando es capaz de condensar en un solo cuerpo tantos rasgos que produzcan miedo como sea posible. Los monstruos son máquinas de producción de significado. Pueden representar el género, la raza, la nacionalidad, la clase, la sexualidad en un solo cuerpo. Más allá de estas múltiples identidades, sin embargo, el monstruo puede ser desglosado. Drácula, por ejemplo, se puede leer como aristócrata. Es depredador y, sin embargo, posee características femeninas. Es consumidor y productor, parásito y anfitrión, homosexual y heterosexual. Y sigue, los monstruos y la ficción gótica que los crea son por tanto tecnologías narrativas que producen la figura perfecta para una identidad negativa, un no X. Los monstruos tienen que ser todo lo que el humano no es. Y al producir lo negativo de lo humano, estas novelas abren paso a la invención del hombre como blanco, macho, de clase media y heterosexual. Se alude aquí a la invención de lo humano masculino, que supone por ende una femineidad que no resulte ni peligrosa ni subversiva para el éxito del modelo. Y me interesa al respecto que estas palabras, que retengamos esta idea del monstruo como máquina de producción de significados. En tanto encarnación de entramados culturales, los vampiros permiten volcar hacia afuera antagonismos y miedos que regulan relaciones, comportamientos y prácticas al interior de una sociedad.
El monstruo, podríamos decir, cohesiona ahí donde hubo diferencias, y quien lo combate se transforma de inmediato en el representante de la sociedad en su conjunto. Entre muchos aportes teóricos al tema y solidarios con su punto de vista, Donna Haraway comenta que no es posible establecer un juicio unánime acerca del significado de la figura del vampiro. En principio podría definirse por su ambigüedad categorial, por su estructura dinámica y por su permanente desplazamiento. Se lo suele asociar con los temores y las discriminaciones de una sociedad respecto de los que son étnicamente o sexualmente diferentes, pero también con exclusiones de clase que están promoviendo, ¿no? Haraway reivindica al vampiro como metáfora de lo que atenta contra la pureza de lo humano. Leamos esta breve cita. Dice, el vampiro es el que bebe la sangre y la inyecta en un acto paradigmático que infecta todo lo que se propone como puro. Recuerden que el vampiro se alimenta de lo humano, que se ajusta a la norma y encuentra que ese alimento contaminado es nutritivo. Es el no muerto, el no natural y el perversamente incorruptible. En ese sentido, para bien o para mal, los vampiros son los vectores de transformación categorial en un inconsciente histórico, nacional y racista. Una vez que han sido inoculados por el vampiro, no eres el mismo tipo de entidad. El vampiro parece ser una de las más poderosas figuras de nuestras prácticas literarias por ser el que infecta el cosmos, la comunidad cerrada, la comunidad orgánica. Los vampiros exceden el afán simbiótico y en definitiva también un afán romántico de ese ser solitario, solipsista, tal como se lo suele categorizar, ¿no? Como una criatura presa de ese deseo erótico, siempre insatisfecho. Es eso, pero es mucho más. Es una figura que desafía una amplia gama de límites categoriales. Y podemos notar que esto resuena ya desde estos primeros intentos a los que aludí de definición de los siglos XVII y XVIII. Su monstruosidad nunca es simple. Se ha dicho que toda ficción gótica representa una suerte de tecnología de la subjetividad, es decir, que produce subjetividades desviadas, propiciadas por la acción del vampiro, que se oponen, por ejemplo, a parámetros de normalidad legal y moral, salud física y política, pureza corporal, espiritual, étnica, etc., ¿no? Y más adelante vamos a analizar algunos de estos aspectos en particular.